Bien, eh, dice así el ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de la evaluación que les tomé el día jueves. Dice, se requiere diseñar un cilindro de simple efecto que utilice en su funcionamiento un volumen de 0,005 metros cúbicos, cuya presión de trabajo es 110 por 10 a la cuarta pascales. Y su carrera es de 0,02 decámetros, ¿no? Se pide el diámetro del cilindro. Entonces, bueno, después la fuerza de avance y retroceso, ¿no? Del cilindro, considerando que la fuerza de rozamiento, considerando las fuerzas de rozamiento y la del muelle son la décima parte de la fuerza teórica. Bien, vamos a ver. Aquí había una trampita, ¿no? Les voy a indicar cuál es la trampita. Bien, lo primero que me dice es, se requiere diseñar un cilindro de simple efecto, mucho ojo que es de simple efecto, ¿no es cierto? Que utilice en su funcionamiento un volumen, vamos poniendo datos, ¿no es cierto? Un volumen de 0,005 metros cúbicos, ¿ya? Cuya presión de trabajo, ¿no es cierto? Presión de trabajo es igual a 110 por 10 a la cuarta pascales. Y su carrera, ¿no es cierto? C es igual a 0,02 decámetros, ¿no es cierto? Bien, hasta ahí vamos a copiar los datos porque de ahí ya vamos a ir literal por literal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pongan mucha atención, voy a dividir un ratito la pantalla, ahí, para comenzar a transformar, ¿no es cierto? A ver, volumen. Primero que todo, ¿no es cierto? Yo tengo aquí, voy a poner metro, ¿no es cierto? Para arriba yo tengo decámetro. Para más arriba yo tengo hectómetro, kilómetro, ¿no es cierto? Para abajo, en cambio, yo tengo que decímetro, centímetro, milímetro, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo mismo pasa cuando es cúbico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar esto a centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Yo tengo que decir lo siguiente, ¿no? 0,005 metros cúbicos, ¿no es cierto? Eh, Aquí me tengo que preguntar, ¿no? Un metro cúbico, ¿no es cierto? O ponerlo así. Es igual en centímetros, ¿no es cierto? Si estoy aquí diciendo 1, 2, ¿no es cierto? 10 a la 2, ¿no es cierto? Bueno, a ver. Estoy aquí, entonces diciendo 1 y diciendo 2, ¿no? Entonces 10 a la 2 centímetros, ¿no es cierto? Pero, como es cúbico, todo esto se eleva al cubo. Y eso también se eleva al cubo, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, el 1 al cubo es 1, esto se me va a ir con esto y me va a quedar esto. Entonces, al ingresar esto en la calculadora, ¿qué me va a quedar? 0,005 por 10 elevado a la 6, ¿no? 5,000 centímetros cúbicos. Esa es una de las formas de hacerlo. Hay una forma más directa todavía. ¿Ya? 5,000 centímetros cúbicos. Luego, vamos a anotar aquí. Esto es 5,000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Luego me dice pascales, ¿no es cierto? Pascales tengo que transformar ¿a qué? A kiloponios por
Metro cuadrado. Ajá. Pero también yo les había dado pascales a bares, ¿no es cierto? ¿Cuánto es un pascal a un bar? Es decir, ¿cuánto equivale? eh, Vamos a ver. Un pascal, ¿no es cierto? Les había dicho que equivale a 10 a la menos 5 bares. Eso les había dado, ¿no es cierto? 10 a la menos 5 bares. Entonces, 100, 110 pascales, 110 pascales, ¿no es cierto? Por 10 a la menos 4, perdón, por 10 a la 4, ¿cuánto es? ¿Verdad? Hacemos regla de 3, me toca multiplicar en cruz y dividir para esto, por lo tanto me va a quedar, perdón, aquí, no sé qué acabo de hacer. Vamos a poner esto bien. 110 por 10 a la 4 pascales, ¿no es cierto? Entonces, al hacer esto, me queda que 110 pascales es igual a 11 bares, ¿cierto? 11 bares. Si quiero transformar esto a, ¿cómo se llama? A kilopondio sobre centímetro cuadrado, lo tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Tengo que multiplicar por 1.1 kilopondio sobre centímetro cuadrado. ¿No es cierto? Porque un bar es igual a 1 kilopondio. Entonces, para sacar, simplemente multiplico 11 por 1.1 y bueno, se divide para 1 y ya me queda. Entonces, 11 por 1.1 me queda 12.1, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perdón, no es 1.1, ¿no? ¿Cuánto era? 1.01, ¿no? Y redondeando 1.02 es. Entonces, 11 por 1.02 me queda 11.22. Entonces, Ahí vamos bien. 11.02, perdón, 11.22. 11.22 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Entonces, presión es igual a 11.02 kilopondio sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Y lo último, decámetro, ¿no es cierto? Miren, a ver, vamos a ver. Tengo 0.02 decámetros, ¿no es cierto? Estoy aquí, ¿verdad? Entonces, estoy aquí, ¿verdad? Y quiero bajar hasta centímetro. Entonces, bajo 1, 2, 3. Entonces, esto es un decámetro, es 10 a la 3 centímetros. Se elimina y me queda que 0.2 lo multiplicamos por 1000, ¿no es cierto? Entonces, me queda ¿cuánto? 20 centímetros, ¿no? 20. 20 centímetros, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo todo mi 20 centímetros, ¿ya? Entonces, miren, ahí recién yo puedo decir que voy recién a empezar a resolver, ¿no? O sea, eso es tener bien los datos,
es casi un 50% del problema, ¿no? Y luego me dice el diámetro del cilindro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la clase ya teníamos esto, ¿no es cierto? El diámetro del cilindro lo calculábamos ¿con qué? Con este volumen, ¿no es cierto? Entonces, venimos acá, ¿no es cierto? Esto lo hicimos creo que la primera clase. Sí, la primera clase hicimos este ejercicio. Entonces, me dice que el A me pide el diámetro del cilindro, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde saco esto? De la fórmula del volumen. Volumen es igual a pi sobre 4, diámetro al cuadrado, por la carrera, ¿no es cierto? Tengo carrera, tengo volumen, despejo diámetro. Aquí era igual el diámetro despejado, perdón, ya no al cuadrado, ¿no? Aquí era igual el diámetro. La raíz cuadrada de 4 por volumen sobre pi por la carrera. Muy bien. Reemplacemos esto, por favor. Entonces, 4 veces, ¿cuánto era el volumen? 500. 5.000. 5,000 o 500. 5.000. 5.000. Ya, 5,000 por pi por la carrera que era 20. ¿Cuánto queda esto? Diámetro es igual 17,84. 17,84. Cilindro bastante grande, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y luego me pide el literal B, ¿no es cierto? Fuerzas de avance y retroceso. Entonces, miren, retroceso, no existe fuerza de retroceso, ¿no es cierto? En un cilindro de simple efecto. Entonces, pero me dice que la fuerza de rozamiento y la del muelle es la 10ª parte de la fuerza teórica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos con el literal B. Solo me va a pedir la fuerza de avance, ¿no es cierto? Pero antes de calcular la fuerza de avance, me pide que calcule la fuerza teórica, ¿no es cierto? Entonces vamos con la fuerza teórica. Entonces, fuerza teórica, F es igual área por presión, ¿no es cierto? Vamos con el área. Fuerza es igual, área es igual a pi sobre 4 d al cuadrado, ¿no es ¿Y cierto? cómo estaban distribuidos el puntaje 5-5? Perdón, El puntaje estaban divididos 5-5. sí. Entonces, diámetro al cuadrado por presión. Entonces, fuerza es igual a pi sobre 4, diámetro al cuadrado, ya tengo arriba, 17,84, presión 11,22, ¿no es cierto? F es igual, ¿cuánto sale eso?4. 2,804,61, ¿verdad? Kilopolvios. ¿Ya? Ahora me dice que la fuerza de rozamiento es la 10ª parte. Entonces, si es la 10ª parte, ¿cuánto será el rendimiento? 90%. El 90%. Entonces, ya tengo que F es igual a la fuerza teórica por el rendimiento, FA, perdón. Fuerza menos la fuerza del muelle. Entonces, vamos a ver a qué es igual. Me dice que F es igual, FA es igual a la fuerza teórica, que es B 2804,61 por el rendimiento, que es el 90%,
¿no es cierto? Y la fuerza del muelle que me dice que es la décima parte, es decir, 0,1 o esto dividido para 10, ¿no? Que es lo mismo, ¿no es cierto? Décima parte de la fuerza teórica, es decir, de 2804,61. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sale esto? Dos mil doscientos cuarenta y tres coma sesenta y nueve. Ya. 2243,69 kilopondios, ¿no? Y eso era todo lo que necesitaban calcular, ¿ya? Ya Entonces, me confundí ahí. En el diámetro que he puesto lo de la carrera. mm, si se dan cuenta, em, es igualito al ejercicio que resolvimos en clase, ¿no? Miren, de hecho es el mismo, el primer ejercicio que resolvimos. De hecho es el mismo camino, ¿no es cierto? Comenzamos con esta fórmula, ¿no es cierto? Y es la misma redacción, solo con diferentes datos, ¿no es cierto? Que es importante que estos datos ustedes los tengan bien, ¿ya? Los tengan bien. ¿Por qué les pongo esto? Porque sí se van a encontrar casos donde van a mezclar dos sistemas de medida, ¿no? El sistema internacional con el sistema inglés. Todos los sistemas neumáticos vienen en sistema inglés, la mayoría vienen en sistema inglés, pero nosotros aquí trabajamos con sistema internacional, entonces van a tener esa mezcla. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, no sé. ¿No? Sí, se le entendí esa parte. Ángel, No, Inge, sí se le entendió.